Saludos a todos los oyentes de Archipiélago Histórico. Hoy quiero compartir un anuncio especial. Si tienes un proyecto, empresa o iniciativa y estás buscando una plataforma para conectar con una audiencia apasionada por la historia y la cultura, Archipiélago Histórico está abierto a colaboraciones y oportunidades de promoción. Si sientes que tu marca o proyecto puede resonar con nuestro público, me encantaría explorar cómo podemos trabajar juntos. Además, tu apoyo ayuda a que este podcast siga creciendo y produciendo contenido de calidad. Para más detalles sobre cómo patrocinar o colaborar conmigo, visita archipiélagohistórico.com/patrocina. Hablamos pronto. Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesitas. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. Vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar con el casi abogado José Molinelli González. Sí, porque vamos, ya estás graduado, vas a coger el examen y lo vas a pasar. Eso esperamos, ¿verdad? Saludos a todas las personas que nos escuchan. Sí, futuro licenciado. Antes de comenzar este episodio, me gustaría hacer una serie de comentarios, ¿verdad? Esto era algo que estábamos conversando antes de comenzar a grabar. Dentro de la comunidad de la historia y en Puerto Rico y en muchos lugares, lamentablemente hay muchísimas figuras que son de derecho, abogados, que son supuestamente analistas políticos, que son supuestamente historiadores, pero en este caso entiendo sumamente importante que el tema que toquemos hoy sea abordado por una persona con conocimiento tanto en historia, en política y en derecho. Se trata del tema de la Carta Autonómica de 1897. Para la gente que no sabe, háblanos por favor del trayecto que ha llevado y los comentarios que estaba haciendo, que me parece que son sumamente importantes que los hagas Sí, nuevamente sí, ahora. claro, si se me permite, ¿verdad? He de comenzar por la segunda parte de la discusión, ¿verdad? Que es por qué, ¿verdad? La insistencia de la convocatoria del abogado a todos los foros, inclusive el que no le compete. Bueno, pues porque el abogado es una persona pues, que está entrenada pues, precisamente para ser todólogo, para discutir un montón de temas y anclarla en un marco jurídico, y ciertamente tenemos que reconocer que no todo debería ser anclado en un marco jurídico, y muchas veces el marco jurídico, litigioso sobre todo, es imperfecto para discusiones tales como estas. No obstante, hay algo de valor en uno tener una discusión con un historiador como el colega Ramón, ¿verdad? Y con alguien pues con conocimiento jurídico, porque puede existir como un tipo de síntesis para entender la relevancia normativa que un documento organizador como la Carta Autonómica tuvo sobre Puerto Rico y su eventual desenlace en otras formulaciones de autonomía regional. Es decir que, ¿verdad? Quiero aclarar que las expresiones que voy a estar emitiendo hoy, ¿verdad? Pues no las hago propiamente como abogado, sino como una persona que tiene un gran interés en la historia legal y en la filosofía legal. Y pues también aclarando que si bien soy graduado de Derecho, ya no soy una persona que pudiéramos llamar un licenciado, pues no he tomado la revalida todavía, la tomo
septiembre y esperemos a que la podamos pasar, pero que mi profesión primaria es ser profesor de política y relaciones internacionales, a lo cual un grado de exposición a la historia de nuestro país he tenido y pues por todas esas cosas pues me honra sustancialmente la invitación para discutir un tema tan importante como este y pues muy feliz y ansioso y emocionado de poder discutirlo aquí. Oh, fantástico, pero ajá, hay que hacer esa diferenciación porque hay abogados y hay gente que estudia derecho y hay gente que estudia derecho. Y bueno, yo creo que es bastante, lo tienes claro, ¿no? Yo tengo claro que la persona con la que yo estoy hablando ahora no va a ser un abogado más del montón. Vamos a ponerlo de esa forma. Me honra y lo lamento a la misma vez. Sí, porque yo he visto tanta gente diciendo disparates, tantos licenciados. Bueno, vamos a ir al grano. Hago el contacto inicialmente porque, de nuevo, yo quería hablar con alguien sobre la Carta Autonómica de 1897 y entender el estatus político de Puerto Rico previo a la Guerra Hispano-Cubano-Americana de 1898 y quería entender esto desde una perspectiva de jurídico, de derecho y de cómo era que esto realmente funcionaba, porque si soy completamente honesto, mi área de interés principal es la historia militar. O sea que en este tipo de cosas políticas y en el caso particular de la Carta Autonómica de Puerto Rico en 1897, yo tengo un montón de lagunas. Así que ¿por dónde entiendes que es pertinente comenzar? Creo que es pertinente comenzar desde una perspectiva de administración, ¿verdad? Y entender un detalle esencial de lo que era la gobernanza española. La gobernanza española, una de las que históricamente se puede categorizar como una gobernanza de decreto. Y una gobernanza de decreto es propiamente un ejercicio de control que se da mediante un mandato de una figura centralizada hacia algunos tipos de autoridades regionales o provinciales que son las que se encargan del ejercicio de ese decreto. Es decir, que en el caso de Puerto Rico, que sí estuvo bajo el dominio del Imperio y el Reino de España, pues no íbamos a ver necesariamente un control directo de la corona sobre los asuntos de Puerto Rico, más una delegación de una serie de decretos jurídicos que le instruían a los virreinatos y a las capitanías que controlaban a la isla qué cosa hacer con ella. Y es interesante notar, ¿verdad?, que a lo largo del desarrollo de la historia española, ¿verdad?, de Puerto Rico, es decir, bajo el dominio plenario español, digas entre el 1582, cuando se crea la Capitanía General de Puerto Rico, hasta el 1897, cuando Puerto Rico formalmente, después de algunos interludios, se convierte en una provincia española, toda la gobernanza se dio por una serie de decretos. Y dentro de esa secuencia de decretos tenemos uno bien importante que llegó al final de la vida del Imperio Español, ¿verdad? Que fue esta susodicha Carta Autonómica, que no era nada más y nada menos que un decreto por parte de la corona española, que en ese momento estaba dominado por una reina de los Habsburgo, en representación de un hijo que todavía no era de edad, ¿verdad? Fue un decreto que se dio para expandir el nivel de autogobierno que tenía Puerto Rico y que lo transfirió propiamente de ser una capitanía, es decir, bajo el mando de un gobernador militar, a una provincia, es decir, un gobierno civil bajo España. Y eso tiene una serie de cambios en cuanto a cómo se gobernaba, en cuanto al sufragio de los ciudadanos, en cuanto a su apertura y autonomía en cuanto al mercado internacional, entre muchas otras cosas que vale la pena discutir. Ok, pero entonces a grandes rasgos lo que me estás confirmando es que en Puerto Rico para la altura de 1897 en efecto fue provincia de España. Eso es correcto. Y tenemos que hacer una aclaratoria, ¿verdad? España y sus territorios o colonias o provincias, como lo queramos llamar, tenía una relación bastante paralela. ¿Y a qué me refiero con paralela? Lo que ocurría en la península ibérica, de alguna forma u otra, se reflejaba en lo que ocurría en las provincias. Veíamos diferentes periodos, particularmente después de la conquista napoleónica, donde se propulsa un código civil en España y posterior a ello ese código civil se transfiere a las provincias, a las colonias, a los territorios. Pero entonces en España entra una monarquía que restaura el absolutismo
y erradica el Código Civil, y lo mismo acaba ocurriendo en las provincias y en las colonias. Así que tenemos que entender que Puerto Rico fue provincia 2 veces antes de serlo en el 1897. Y eso es bien interesante notarlo. Una de esas veces fue precisamente en el 1809, en el cual se convirtió en una provincia hasta el 1814. Posterior a ello hubo un breve momento en el 1831. Se hizo una provincia, pero se canceló en el mismo año y se reemplazó por la Audiencia Real de Puerto Rico. Y finalmente, en el periodo de tiempo que más significante para propósito de derecho, aunque no haya sido el más largo, pues se da en 1897, esa construcción de la Carta Autonómica. Ok, pero, y sé que la pregunta es un poco compleja, pero ¿a qué se deben estos vaivenes en, ok, somos provincia, pero ahora no, ahora sí, ahora no? Obviamente, yo sé que es una pregunta un tanto compleja, No, pero pero ajá. yo creo que estamos en el foro apropiado para contestarnos esas preguntas. Pues me parece que la razón por la cual propiamente se dan esos vaivenes era pues a nivel paralelo con la razón por la cual se daban estas expansiones civilistas en España. A lo largo de la historia política, no solamente de España, sino de muchos países europeos, se ha dado el fenómeno de que reyes y monarquías entrantes, para poder recibir el apoyo de la nobleza, la aristocracia o en algunas partes, nociones de pueblo, expandido los derechos y las autonomías provinciales que ciertos de estos conjuntos tienen dentro del país para poder recibir el apoyo, ¿verdad? Y legitimarse como monarca. Y una cosa que ocurrió, ¿verdad? Con la conquista napoleónica en España fue que el hermano de Napoleón, José Bonaparte, Pepe Botella, pues para poder conseguir ese apoyo de las masas locales, pues propulsó unos códigos de derechos civiles, contrarrestó la intromisión de la Inquisición en muchos de los aspectos de la vida cívica española. Obviamente la apuesta no le salió tan bien, pero generalmente cuando se dan esas expansiones de derecho y de descentralización, se da pues con la mira a recibir legitimidad política. Y ese ciertamente fue uno de los casos en esta época en la cual España estaba perdiendo básicamente su imperio, en los cuales habían rebeliones constantes tanto en Puerto Rico como en Cuba, como en las Filipinas, y los intentos de provincialización de estos espacios se dan precisamente con la idea de que quizás si le damos libertad para gobernarse, pues no estarían tan inclinados a separarse de nosotros. Eso es vital entenderlo, porque yo siempre he sido de la opinión, con la poca información y datos que he manejado, siempre he tenido la hipótesis de que y me lo confirmará más adelante, de que en 1897 Puerto Rico se convierte en una provincia, pero es como parte de una estrategia política de vamos a darle esto para que no se vayan, para que no se alejen de nosotros y no quieran separarse del Imperio Español, como ya a principios del siglo XIX, entiéndase en 1800, vamos a decir, ya para 1820 y pico, casi la gran mayoría de las exposiciones españolas en las Américas se habían separado, con excepción de Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas. O sea que lo interpreto yo como estrategias políticas para mantener el control y poder agarrarnos de estos territorios que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo. Sin duda alguna, ¿verdad? También hoy hubo otros fenómenos que coincidieron. Creo que también coincidió como un detalle muy importante el ascenso de una clase política y hacendada puertorriqueña con mucho involucramiento en las cortes españolas, contrario a previos siglos donde las clases, ¿verdad?, de latifundio y hacienda se quedaban en la provincia, ¿verdad? Así que creo que también la Carta Autonómica tuvo un cabildeo bien fuerte por parte de un conjunto autonomista que sí le donaba una cantidad sustancial de dinero a los partidos que entraron en el poder en el Parlamento español cuando se ratificó todo esto. O sea, que eso es un factor que también tenemos que mantener en atención. Algo que a mí me interesa siempre es mantener una línea objetiva, porque este tipo de temas está tomando un nuevo auge recientemente con estos movimientos de reunificación con España, por ejemplo. Y entonces se sacan muchas cosas de perspectiva y se manipulan los datos históricos para fines políticos.
A mí no me interesa apoyar determinada narrativa, a mí me interesa simple y llanamente saber lo que pasó y cómo pasó. Entiendo que es importante que nos proveas, por favor, una definición de política, porque esa es una de las áreas que manejas y la gente no lo conoce muy, porque política no es simplemente que si Jago se va a tirar a las elecciones, que si el Gracias. otro, eso no es política. Has dicho, ¿Qué es política? has dicho, me has realizado una pregunta que me encantaría que me hicieran en un montón de foros y has dado en el clavo a una de las luchas y cruzadas que yo he tenido en toda la vida, que es que entender la política desde las elecciones es como entender una masa de hielo, un iceberg desde su punta. Y Sí. pues si bien lo más evidente de lo que llamamos la política es la politiquería, no es para nada lo que comprende eso. Mira, a mí me gusta definir la política más que en su etimología como un tipo de comportamiento particularmente que tiene el humano alrededor de esta cosa que llamamos el poder y la capacidad de ejercer, recibir, firmar, retar esta cosa que llamamos el poder mediante este otro concepto que conocemos como voluntad. Y me parece que esta discusión de política se encuentra a nivel micro, en las relaciones familiares, en las relaciones amorosas, asociaciones de síndicos de un edificio, entre otras cosas, en las estratas más altas de abstracción como las Naciones Unidas, el Congreso estadounidense, entre otras cosas. Así que cuando pensamos en algo políticamente, lo que verdaderamente estamos cuestionando es cómo es que el humano se relaciona con el poder en un contexto en particular. Y particularmente cuando hablamos de la Carta Autonómica, es propio hacer el cuestionamiento político, porque lo que vemos es un rearreglo de las capacidades y las autoridades y legitimidades de ejercer ciertos poderes por parte de los locales en lo que es la capitanía de Puerto Rico, que se convertiría en la provincia de Puerto Rico. Así que políticamente eso es lo que estaríamos evaluando, ¿verdad? Ese rearreglo de poder. Y yo quisiera huirle a estas narrativas simplonas de los buenos y los malos, que si fue bueno, que si fue malo. Yo quiero entender cómo funcionaba esa autonomía en Puerto Rico. Bueno, entendiendo también la distinción de que una cosa es la vida política y cómo se organiza en teoría una sociedad versus cómo esa sociedad realmente funciona. Uh -huh. No, vamos a ver por dónde me vas a ir llevando. Sí, bueno, antes de entender lo que era la gobernanza y la política en lo que era la provincia de Puerto Rico, Ujú. y que verdad tuvo un tiempo de vida bastante corto, si lo pensamos, tenemos que entender cómo es que operaba lo que la antecedió, que fue la capitanía. La capitanía, como bien sugiere el nombre, era un periodo de mando militar en la isla. Eso generalmente viniendo de la experiencia americana nos pudiera confundir y decir que significaba de que no había participación cívica política en la isla y de que no había un sistema justo de cortes ni nada, pero en el caso de Puerto Rico no era, valga la redundancia, el caso. Mm. La capitanía era propiamente un gobierno que estaba supervisado en mandato por el navío español. Y que era un gobierno, ¿verdad?, que hacía lo que discutimos al principio, recibía decretos y los ejercía. No obstante, si habían algunos organismos internos deliberativos, había un consejo de diputados internos, había una serie de cortes y leñas que se desprendió del sistema de las cortes de Indias, ¿verdad? Y dentro de muchas otras cosas, hubiésemos visto en general un gobierno donde el poder ejecutivo era supremo, pero donde todavía había un espacio de consultoría y y de sugestión, vamos a ponerlo así, por parte de algunos organismos cívicos. También hubiésemos visto un espacio que políticamente tenía unos elementos de represión, sin duda alguna, pero que era un espacio que lentamente se hacía más consciente del riesgo de reprimir disidencia política ante el surgimiento de eventos como el Grito de Yara, por ejemplo, en Cuba. Así que si bien es cierto que a principios de los 1800 los españoles estaban ¿verdad?, cuajando la disidencia hasta más no poder en un estado policíaco, a eso de los 1870, 1880 se buscaron jugar el juego de la libertad de expresión no como un cliché liberalista, sino
como una forma de mitigar, ¿verdad?, la rebelión. Se dejan las persecuciones de masones en la isla, entre otras cosas, de los cuales muchos de los padres de la libertad de la isla, por ejemplo, eran parte de esas logias. Así que era un ejercicio bastante particular de gobierno donde teníamos un poder ejecutivo nombrado por la monarquía española, ratificado por los parlamentos españoles y que ejercía un poder de decreto, es decir, que cumplía con los mandatos directamente transmitidos de esta gente y que sí consultaba algunas cosas con los locales, pero no es que hubiera una legislatura propiamente. Y posterior a ello es que viene la evolución de esta carta autonómica que hace un rearreglo. No le quita totalmente los poderes a un consejo ejecutivo, al contrario, el gobernador iba a seguir siendo nombrado por el rey y el parlamento. No obstante, ahora ese poder ejecutivo iba a estar vinculado a una Cámara de Diputados local. Y por otra parte, se crea un sistema judicial que opera en relación no con los mandatos de España exclusivamente, sino también con esas ordenanzas y leyes producidas localmente. Es decir, que uno de los primeros ejercicios legales que se da en cuanto a permitir, ¿verdad?, un ejercicio legislativo y judicial a nivel local. Algo que quisiera comentar también, de los planteamientos que estás haciendo me recuerdan un episodio que yo hice con el doctor Carlos Rivera Vélez sobre el siglo XIX en San Germán, específicamente con relación al círculo de recreo de San Germán, en donde hubieron una serie de, vamos a decir que ese círculo de caballeros encerraba un sinnúmero de intrigas políticas del siglo XIX, en donde el liberalismo, el autonomismo y los sectores conservadores que favorecían el status quo y que eran más fieles a España, entraban en constante disputa. Y es bien importante, y yo tengo un montón de lagunas también con el siglo XIX en lo que políticamente se refiere a Puerto Rico. Pero ese siglo XIX es bien interesante porque vas a ver el surgimiento de la libertad de expresión que va a estar por periodos, pero por otros periodos no está. Y eso me imagino también que está ligado a lo que estaban mencionando, que eran los vaivenes de la corona, de que, ok, vamos a jugar un poquito con esta idea para no perder las colonias versus vamos a restaurar el absolutismo. ¿Cómo se relaciona todo esto en términos simples para la gente que está escuchando el podcast? Sí, tenemos que entender que esos vaivenes también eran representativos de cambios de gobierno en España. La gente hace un salto equivocado en pensar en la monarquía española, la interrupción bonapartista le llaman, y continuación de la monarquía y Franco. Hacen estos saltos así masivos. Pero en el siglo XIX, ¿verdad?, se dieron dos repúblicas españolas. Cambió la monarquía varias veces. De hecho, creo que tengo unos colegas republicanos de España que constantemente dicen que los Borbones son una monarquía que está acostumbrada a que los exilien a Grecia. Así que siempre ha estado esa cosita y por eso él dice que ellos, los republicanos dicen el chiste en España de que no es que quieren sacar a los monarcas, es que dicen que se merecen una vacación en Grecia. Pero nada, a todos modos, saliendo de esa discusión, los vaivenes jurídicos en cuanto a la centralización y descentralización de la gobernanza territorial en Puerto Rico tienen que ver con los cambios políticos que se materializan en España. Ahora, en el caso de Puerto Rico, a nivel interno, sin duda alguna, los gobernantes se dieron cuenta de los problemas que traía la represión. Uno de estos problemas es que la represión no es un mero ejercicio de cobardía política, aunque yo ciertamente lo categorizaría así. El ejercicio de la represión requiere una gran inversión militar y securitaria y policíaca que en esos momentos la Capitanía de Puerto Rico no tenía. Así que los ejercicios de represión lo que llevaban era incidentes
como uno notable que ocurrió en Humacao a finales de los 1800, donde se arresta unos separatistas y se mantienen en una cárcel siendo torturados por horas, y pues una serie de campesinos que no eran separatistas, eran sencillamente familiares de la persona, fueron a la cárcel y los sacaron a la fuerza, ¿verdad? Y nadie pudo hacer nada porque no había una patrulla española presente. Así que la represión comanda de una fuerza policíaca fuerte que España pues no tuvo en esta última parte del siglo XIX. Y con eso pues viene un poco el rendimiento de la autocracia de decir, está bien, piensen lo que ustedes quieran, procesenlo como lo quieran procesar, adelante. Y pues en ese vacío se dan unas expansiones de algunas cosmovisiones políticas diferentes, como las que estaban presentes en las logias masónicas, las ideas liberales de gobernanza, que no es que necesariamente se incorporaron al espacio político por vías formales, sino que ante la ausencia de la presencia política española en muchas partes de la isla, pues, dieron auge, ¿verdad? Ese siglo XIX es tan interesante en términos políticos porque uno podría decir a grandes rasgos que vamos a decir que las opciones en términos de estatus, para entenderlo más desde el presente, vendría a ser, por ejemplo, el estatus, conservar el status quo con relación a España, número uno, número dos, el separatismo, número tres, la idea de la Confederación Antillana, y también a su vez la idea de la Confederación Antillana desde sus diferentes perspectivas, porque no era solamente la unión de países antillanos hispanos, sino que también existía otra fórmula, vamos a llamarla así, de una antillanía, de una confederación antillana asociada a los Estados Unidos de Norteamérica, que eso es algo que casi nadie habla, pero que existió y que se discutió dentro de estos círculos masonas. Me imagino, lo puedo asegurar sin necesariamente, porque como están mencionando, todas estas discusiones, debido a la falta de un poder capaz de reprimir eficazmente estas nuevas visiones políticas, pues esto lo que va a permitir necesariamente es que estas, vamos a decir, estas posiciones alternativas proliferen. Sin duda alguna. Bien, tenemos que entender que existió este fenómeno que el sociólogo Max Weber discutió, que es que la política también tiende a tomar la forma de los espacios económicos sobre los cuales la misma se rige. Y una cosa que hizo las formulaciones secundarias del capitalismo en el siglo XIX. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Fue también traer consigo una cosmovisión bastante liberal, no necesariamente del mundo, sino de los partícipes del capitalismo, ¿verdad? Porque eran todos dignos en tanto tuvieran el capital para participar de él. Y en tanto eso fue cierto, muchas esferas económicas, no necesariamente solamente masones, en Puerto Rico ya estaban integrados a esa cosmovisión política. Dígase, los líderes del Partido Autonomista, sobre el cual rigió Luis Muñoz Rivera, por ejemplo, y otras figuras notables locales, incluyendo varios abolicionistas de la esclavitud, entre otras cosas. Estas figuras ya estaban integradas a la esfera económica, tanto norteamericanas como británicas, como francesas. Hubo una gran presencia bancaria internacional en Puerto Rico que también propulsó muchas de esas cosmovisiones. Y en un momento dado, me parece que la insistencia de estos conjuntos en formar el Partido Autonomista eventualmente resultó en el cabildeo que llevó a la formulación de la Carta Autonómica. Fue precisamente integrar a la isla a una realidad política que era necesaria y compatible
con el tipo de economía que querían tener. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es esa interrelación entre ese capitalismo tradicional? Porque el nuevo jamás y nunca se asemeja a lo que se pensaba en el pasado. Y ese tipo de formulación política, bueno, que el capitalismo tradicional apuesta a la idea de que el individuo irrestricto y con capacidad de controlar sus recursos está más capacitado para invertir en la sociedad que una persona bajo el control de un señor feudal, dígase. Y en Puerto Rico, pues sí, hubo un gran problema de feudalismo atrasado económico, ¿verdad? Gracias por Por eso. ese, Ajá. por ese sistema, pues los autonomistas no solamente movilizaron un cambio político cliché liberal, fue parte, ¿verdad?, de una guerra económica que ellos tenían con las esferas viejas asentadas de Puerto Rico. También un elemento bien interesante que tenemos que notar, quienes apoyaron la Carta Autonómica a nivel doméstico y quienes no. Los asentados y los terratenientes eran fieles, ¿verdad?, donantes y apoyaban fielmente, ¿verdad?, a la formulación de la capitanía que les permitía ese control territorial irrestricto. Disculpa, representada por el Partido Incondicional Español, ¿no? Es correcto, precisamente. Por otra parte, los autonomistas representaban este sector nuevo industrial de comercio pre-globalización, vamos a ponerlo así, Uh-huh. que requería de individuos con capacidad económica local irrestricta, ¿verdad? Así que esa formulación política tuvo también que ver con la necesidad de encajar a Puerto Rico en una nueva esfera económica. Eso que estás mencionando es tan importante porque estos individuos que van a apoyar el autonomismo, si yo estoy atando cabos con otros episodios que había visto, que había grabado anteriormente, ¿te fuiste? Ah, es que prendiste la luz. Prendí la luz. Ok, volviendo. Esos comentarios que estás haciendo son sumamente importantes porque me hacen pensar y estoy atando unos cabos sueltos en tiempo real con otras conversaciones que he tenido con otras personas. Esa gente que va a apoyar, vamos a llamarle la fórmula autonomista, van a ser criollos burgueses y inmigrantes en su mayoría europeos, que van a ser gente que vienen de otras latitudes con ese tipo de mentalidad también, que vienen a Puerto Rico a hacer negocios y se van a ver con ese gran problema económico, vamos a decir estructural, que no necesariamente le permite hacer negocios de la mejor forma o lo que ellos entiendan era más eficiente, porque eso competía con esta visión que en Puerto Rico estaba muy arraigada, que era la idea del feudalismo tardío. Y gracias por decir eso, porque eso es un comentario que he hecho en muchísimas ocasiones, porque yo me he cuestionado eso. En Puerto Rico realmente, antes de la llegada de los estadounidenses, ¿hay un capitalismo realmente? En mi opinión, más bien puede ser una especie de feudalismo tardío, como mencionas, representado por el latifundista, los dueños de la tierra, los agregados que son arrimados, que viven de un señor, que no reciben salario, que reciben vales para gastarlo en la tienda que el mismo señor provee, con una represión brutal. O sea, que esto asemeja más un feudalismo que un capitalismo temprano. Sin duda alguna, y ¿verdad? También mantendré mi crítica postmoderna un poco separada, porque a mí me parece que en la contemporaneidad el capitalismo está en alguna forma volviendo a un tipo de sistema feudal, pero eso es discusión para otro momento. Uh-huh. Pero en esta época, sin duda alguna. Y también tenemos que entender una transición importante que supuso la Carta Autonómica, y es que dentro de los poderes conferidos a este nuevo gobierno está pues precisamente el control de tierras y de actividad económica dentro de las fronteras de lo que antes era la Capitanía General de Puerto Rico. Y antes de esto tenemos que entender que las concesiones de espacios grandes de tierra en la isla se daban pues por decreto real. Así que había una pregunta jurídica bien presente en las cortes insulares del momento, y era si el hecho de que ahora hemos entrado a una época provincial autónoma, si eso supone la cancelación
o la reconsideración de muchos de estos decretos que cedían tierras de forma desmedida a ciertos hacendados. Vamos a ver una serie de casos bien interesantes registrados en las cortes de Puerto Rico de esa época, de terratenientes sacando decretos que la monarquía le había dado a sus familias en los 1600 y en los 1700 de ciertas tierras en contra de clamores, por ejemplo, de usucapión, titularidad forzada, de compra y venta, de esta nueva clase industrialista capitalista puertorriqueña. Dígase, es durante esta época que entra una de las migraciones más grandes de corso en la isla, dentro de la cual pues, ¿verdad? Se encuentra el apellido que yo tengo, ¿verdad? Que es bastante irónico porque hoy en el presente yo me voy pico a pico con la ley 2022 y algún tatarabuelo mío habrá sido beneficiario del equivalente bajo España. Así que, pero nada, apartando la hipocresía histórica narrativa, es de decir, ¿verdad?, que durante esa época que se encuentran unos choques jurídicos, inclusive violentos, de pelea y eso, y de quema de hacienda en algunos espacios, donde choca una clase económica con otra, que ya bien hemos marcado, que se anclaron en las filas de algunos, el Partido Incondicional Español y esa nueva clase industrial bancaria financiera, pues en la faceta autonomista. Exactamente. Y vuelvo y repito a la audiencia que escucha ese episodio junto con el doctor Carlos Rivera Vélez, porque se hablan de vamos a llamarle, no son bochinches históricos, pero había muchos políticos que eran adversarios que recurrían a medidas violentas. Se quemaban las haciendas unos a otros. Yo creo que en algún caso definitivamente hubo algún asesinato. Eso no está fuera de la discusión. Hubo uno de los fundadores del Partido Incondicional Español que fue asesinado por una oposición también. O sea, eso yo me lo recuerdo muy clarito, pero también tenemos que entender que esa violencia política también sirvió de convocatoria para que España reconsiderara el estatus de Puerto Rico. Exacto. Y ese comentario que habías hecho del suceso de Humacao, que me pareció bien curioso, me recordó a su vez un otro suceso que se discutió creo que en 2 episodios diferentes, pero fue un evento que se dio en 1600, vamos a decir, mediados del siglo XVII, en donde hubo una serie de disputas entre el partido de San Germán y el gobernador español. Y sin entrar en mucho detalle, hubieron unas escaramuzas que se dieron en Cuamo y hubieron unos arrestos que se dieron y se guardaron esta gente en Ponce, pero como no habían suficientes recursos, simplemente fueron un montón de vecinos y familiares y los sacaron de la cárcel a la fuerza. O sea, que lo que estamos viendo, y yo creo que esto se puede llevar a un nivel más macro a nivel español en las Américas, porque yo he escuchado en varias ocasiones que España nunca necesariamente tuvo una fuerza administrativa tal que les permitiera reprimir eficazmente a todos los súbditos de la corona en las Américas. Precisamente. Y también tenemos que considerar hasta qué punto España trató de hacer el acercamiento apropiado a este tipo de actuación, ¿verdad? Por ejemplo, otras contrapartes imperiales de España, dígase Reino Unido, eventualmente el emergente Estados Unidos, el Imperio francés, tuvieron mayor éxito, curiosamente, en los actos de represión, y no es porque necesariamente tuvieran un ejército más grande o más recursos, era pues porque generalmente, y esto es un fenómeno bien interesante, la oposición en este tipo, en los otros imperios, emanaba de élites, de personas, ¿verdad?, rebeldes que eran parte de la aristocracia y del ordenamiento político. Por ende, era fácil uno identificar una cabecilla y cortarla, pero muchos de los gritos y actos de rebelión que se dan en Puerto Rico no tienen unas necesarias cabezas identificables. Igual, cuando se habla del grito del Are, hace el barrecampo histórico de decir que hubo
un junte de unos planificadores y que eso eran, pero hubo tantos elementos de espontánea planificación que fue bien difícil para las autoridades españolas decir tú, culpable del grito del Ares, etcétera, ¿verdad? Aunque capturaron a algunos de los planificadores. O sea que yo creo que los españoles también se enfrentaron con otro reto y es la falta de inteligencia en cuanto al origen de estas rebeliones, entre otras cosas. Ante lo cual, ¿verdad? Nos volvemos a insistir, recurrieron pues a identificar qué es lo que estas represiones alegaban y que estos conjuntos reprimidos, perdóname, alegaban y tratando de formular un tipo de remedios mediante algunas concesiones en la Carta Autonómica. Ahora, hay una cosa que quiero decir. Ujú. También es un error nosotros mirar la Carta Autonómica como una carta de derechos civiles. Y hay un montón de gente que ha mirado la Carta Autonómica y pues ha dicho, válgame, si el puertorriqueño tenía muchas libertades antes de las formulaciones de las constituciones contemporáneas, etcétera. Y tenemos que entender una cosa, y es que la Carta Autonómica más bien lo que hacía era concederle una serie de poderes a algunos ordenamientos legislativos y judiciales locales, que después ellos ratificaron una serie de derechos y cosas así, ¿verdad? Pero la Carta Autonómica era más un documento constitutivo político de lo que era necesariamente una concesión de derechos. O sea que no estamos diciendo en lo absoluto de que España tuvo un momento similar al de Estados Unidos con el movimiento de derechos civiles. Estamos diciendo de que consideraron como solución a muchos de sus problemas, tanto civiles como fiscales, devolver o garantizar o conceder un grado de autonomía a la gobernanza local. Ok, perfecto. Eso es un comentario fantástico porque me imagino que lo has escuchado de unos sectores que apoyan, por ejemplo, al reunificacionismo o algo así, ¿no? ¿Lo puedes Sí, sin duda alguna se ha escuchado de los reunificacionistas y verdad, tenemos que entender sin nosotros suscribir eh, a la romantización de los sistemas, Ujú. que la Carta Autonómica, pues sí, en efecto, concede un grado de autonomía que hubiese sido similar a algunas formulaciones autonómicas futuras que Puerto Rico tuvo. Pero nuevamente en este tipo de espacio tenemos que considerar más que el añorar sistemas políticos, discusión de hasta qué punto la construcción de una realidad política asequible se dio por vía de ello. Y en mi opinión, ¿verdad?, de que la Carta Autonómica fue más bien la formalización de un proceso que ya llevaba construyéndose un buen tiempo. Y no creo que lo debemos mirar como un acto de generosidad de España. Al igual que el Estado Libre Asociado no fue un acto de generosidad de los Estados Unidos, ¿verdad? Fantástico. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eso es muy importante que se diga, entender las cosas en su justo contexto histórico y entender las motivaciones reales detrás de los eventos históricos y no la interpretación y la añoranza, lo que nosotros queremos que eso significa para nuestros propósitos contemporáneos, que ahí es donde está el problema. Entonces, ese fenómeno que estás mencionando ahora mismo se está, me imagino, quedando dentro del Partido Popular Democrático, con el ELA, con 1952, con lo que eso significa. Yo creo que hace un par de años atrás yo escuché que hicieron una conmemoración del ELA en donde todos los políticos del PPD estaban con gabanes blancos, como si fuera como un cosplay party o sea, que entra lo romántico y hasta cierto punto lo romántico empieza a disputar lo que realmente ocurrió dentro de las mentes de las personas. Y Sí, eso es lo que yo quiero combatir en este espacio. sin duda alguna. Ahora, esto a mí me recuerda a uno de los profesores que yo tuve de hermenéutica, que hablamos un poco sobre esto, sobre la utilidad que la historia y que la narrativa histórica tiene para la política. Y él me contó sobre el martirio de Horacio, que era una figura histórica militar romana, que era uno de estos líderes romanos que durante una de las miles de invasiones que los etruscos le hicieron a Roma, pues que él notablemente se paró en un puente y luchó contra muchos etruscos en lo que varias personas huían hacia la ciudad y que después él tumbó el puente con él
y muy heroicamente se llevó esa invasión con él. Y pues entonces él me hacía esta pregunta: ¿Horacio sabía que él estaba haciendo un acto heroico? No, posiblemente estaba aterrorizado, posiblemente estaba diciendo, válgame, qué horror todo esto. No es hasta que después vienen otros poetas, particularmente en la época de Augusto, que cogen un suceso histórico que para mucha gente no significó nada, fue como que, ok, nos salvamos, y lo convirtieron en un acto de heroísmo y una narrativa de civismo. Y entonces está esta pregunta bien trágica de si toda la historia está destinada a ser conquistada por poetas y a transmitirse, a hacer narrativas políticas. Y esperemos que no, por verdad, porque hay un deseo de que la historia retenga un grado de objetividad, pero también es indenegable que esa misma aspiración a la objetividad muchas veces también carga consigo una aspiración política. Claro. También puede servir para desmentir aquello político inconveniente que descarto no porque sea inconveniente, sino porque es ahistórico. Como la negación de los turcos del genocidio armenio, por ejemplo. Bueno, eso es una tangente. En el caso de Puerto Rico, la politización de la historia es un tema hiper recurrente. ¿Cómo es, por ejemplo, que se discutía en los 1940 y 50 en las escuelas locales al pirata que ofrecí versus cómo se discute ahora? Es que se discute, ¿verdad? En esa época era un villano que retaba a la autoridad. Y hoy en día la narrativa es, bueno, pues una figura de pueblo rebelde, ¿verdad? O sea, que es interesante notarlo. Exactamente, y siendo un poco controversial también, hay otro importante, ay, que era un mulato, que era, Enríquez. sí, pero el nombre completo, lo estoy tratando de recordar. Sí, sí, pero que era, también tenía una, ¿cuál es la palabra? No era pirata, Un corsario. era un corsario, Sí, sí, sí. Miguel de Enríquez era. Me parece que sí, pero a todo modo, sí, la narrativa histórica que en Puerto Rico ha habido sobre los piratas es bien interesante Oh, porque sí. la figura del pirata ha sido reinterpretada cada vez que hay mucha disidencia política de ser lo que se considera en épocas de estabilidad como un criminal y un abusador de las potestades económicas de las personas, a ser de la nada un renegado al estilo Robin Hood que reta a la autoridad. Y es bien interesante eso. Sí, pero en el caso este que yo estoy mencionando, yo he visto que se han dado una serie de narrativas ahí diciendo, no, que él era un héroe y porque su color de piel y porque tenía mucho poder, y es como que está bien, independientemente del poder o sea, que de la tonalidad de piel que el tipo tuviera, pues al final del día tenía una licencia para matar y robar en alta mar. Es O sea, que correcto. no me vengas a decir que porque el tipo era mulato y qué sé yo qué, ahora hay que venerarlo y que, porque todo eso también tiene que ver con una onda de supuesta progresividad que yo lo que veo es que aquí lo que hay es un racismo a la inversa y lo que hay es todo una permeación de una cultura en los Estados Unidos que está llegando a Puerto Rico, que tiene que ver con la posmodernidad y tiene que ver también con todo este grupito. En muchas cosas. ¿Sabes por dónde voy? Pero en ese mismo rollo, pues se cuela nuestro tema, que es la Carta Autonómica, que repito, ¿verdad? Se reinterpreta cada 10 años como algo diferente. Y en un Ujú. momento dado, las personas que formularon la Constitución del 1952, posterior a la Ley 600, miraron a la Carta Autonómica como un tipo de ejemplo a seguir, pero no necesariamente un ejemplo perfecto, sino un ejemplo a perfeccionarse en relación con los Estados Unidos. No obstante, en otros periodos, pues se ha mirado particularmente pues por conjuntos más separatistas de Puerto Rico, como una forma de decir Puerto Rico tuvo la alegada libertad cívica y política que Estados Unidos nos prometió unos 50, 60 años antes de que nos las concedieran, ¿verdad? Así que la Carta Autonómica también ha sido sujeta a reinterpretación, pero hay algunos factores objetivos sobre cuál fue su impacto que podemos proceder a discutir también. Ok, sí, pero me gustaría hacer un paréntesis porque mencionas la hermenéutica, que es una de las ramas de la filosofía, para la gente que no sabe sobre estos temas, que es la hermenéutica. En palabras sencillas, el tono, motivo y actuación de interpretación de un texto o de un mensaje o lo que fuese. La mejor forma de nosotros poder ejemplificar esta cosa se llama hermenéutica, es decir, es pensar en un texto.
un texto bien seco que uno recibe por teléfono, sin emojis, sin puntos, sin coma, nada. ¿Cómo uno interpreta un hola, por ejemplo? Quizá uno empieza a mirar a qué hora lo recibí. Quizás interpreto quién fue quien me lo envió, interpreto si quizás yo tenía un compromiso previo con la persona, y entra toda esta colección de pensamientos que me llevan a entender que ese hola no es sencillamente un hola, sino un mensaje de X o Y cosa, ¿verdad? Y pues lo que estamos diciendo cuando pensamos en algo hermenéuticamente es que fuera de sencillamente el mensaje escrito, hay una serie de cosas que el humano piensa que hacen que reinterpretemos el mensaje, y es esa interpretación lo que para nosotros otorga, ¿verdad?, significado, no tanto la palabra escrita puramente como sí. Y pues hay un campo filosófico entero bien presente en el derecho, dicho de paso, sobre cómo interpretar las cosas y por qué interpretarlas de cierta forma. Es un campo que en un momento dado fue subsidiario a la lógica y a la epistemología, pero hay muchas formas de mirar la hermenéutica hoy en día. ¿Qué curso diste en el sistema Ana Geméndez? En el sistema Ana Geméndez específicamente, porque también he sido profesor en Sagrado y en la Interamericana, Ajá. en ¿Qué Ana, curso has dado entonces en en Ana general? Geméndez di los cursos que eran de Humanidad, Sociedad y Cultura, y un curso se llama Cuestionamientos Políticos y Económicos. En Sagrado di la variedad de cursos de relaciones internacionales de ellos, dígase Introducción a Relaciones Internacionales, Diplomacia, Relaciones Internacionales y Tecnología, entre otras cosas. Y pues en la Interamericana, donde tengo mi nicho principal como educador, pues Ujú. generalmente doy cursos de teoría política y de economía política también, que fue lo que propiamente estudié de maestría. Llevamos alrededor de 48 minutos y puedo decir con toda seguridad que eres un excelente profesor. Yo me imagino que esos estudiantes que han tomado clases contigo han tenido que decir, coño, esto es un buen maestro. Gracias, me honras con tus palabras. Tienes un dominio de la palabra increíble, un conocimiento profundo, así que, Me honra sinceramente. Sí, conozco qué es lo que ellos dirán. ajá. Generalmente los veo en una clase mía y no se vuelven a matricular molestando. No los veo frecuentemente, pero hasta ahora de verdad que ha sido una profesión que me ha encantado, y de hecho, si he de confesar algo antes de continuar con la discusión central, mi Ajá. intención en hacerme estudiante de derecho no fue en hacerme abogado, sino complementar lo que ya de por sí era mi carrera académica, y no me arrepiento en lo absoluto. Así que para aquellos de ustedes que escuchen, que estén considerando derecho como un sendero académico, no necesariamente práctico, vale la pena, se los digo. ¿Cuáles son los ángulos que querías explorar? Que me habías dicho, o sea, antes de irme por la tangente, me habías dicho que habían unos ángulos que quizás podríamos discutir más Sí, sí, adelante. ¿verdad? Nosotros yo creo que hemos hecho ahora mismo un trasfondo un poco sobre cuál era la situación política, económica y administrativa bajo la cual estaba Puerto Rico. Dígase, si queremos hacer un breve resumen de todo ello, un control ejecutivo por parte de la Capitanía General, que Ujú. surtía control de los decretos que venían de la corona hacia Puerto Rico. Eh, por otra parte, una situación de bajos recursos en la isla para poder administrarla en su totalidad, dando paso a mucha informalidad y desobediencia civil. Por otra parte, una lucha de poder entre una clase vieja, feudal, hacendada, contra de una nueva clase emergente capitalista, industrialista, y también pues, el ascenso del liberalismo tradicional en contra muchas veces de los postulados de absolutismo que estaban presentes en la gobernanza española. Sumémosle a todo esto dos detalles que no discutimos, que es que eventualmente en España se llega a un tipo de happy medium entre tener una monarquía y tener un consejo o un parlamento, pues por otra parte tener ese parlamento producir un código civil que para esa época ya había llegado a Puerto Rico. O sea que todos esos elementos es lo que podemos describir como el panorama político y económico de Puerto Rico antes de la Carta Autonómica. Tenemos que entender que dentro de esa contienda de poderes, eventualmente este partido autonomista es el que acaba ocupando la mayoría de los nichos y escaños dentro de la política puertorriqueña. Se convierte en una fuerza de alta influencia con el general que estaba en control de la isla y con una serie de diputados que estaban allá en España, a través de los meandros
hoy en día en la política se escuchan, ¿verdad? Iban allá a España, le donaban a las campañas de los diputados, entre otras cosas. Y pues con todo ese poder político, tanto doméstico como exterior, que el Partido Autonomista tomó, aprovecharon la incertidumbre de la corona española en cuanto a la administración de Cuba y Puerto Rico y el temor de insurrección cívica que había para, Ujú. de alguna forma u otra, propulsar una carta autonómica. Ahora, hay mucho debate histórico sobre esto, porque hay muchas personas, historiadores autonomistas propiamente, argumentarían que el Partido Autonomista fue el que propulsó la Carta Autonómica, y hay otra gente que diría pues que vino directamente de España y que el Partido Autonomista solamente estuvo presente, de que España iba a conceder la autonomía a sus provincias a todo modo. La pura realidad es que yo no tengo una herramienta para poder decirle a ustedes si fue de una forma o de la otra, porque es que no lo conocemos. Lo único que podemos inferir es hasta qué punto había influencia por parte de los autonomistas en los consejos reales españoles. Y yo soy de la opinión de que sí había una influencia, pero no necesariamente decisiva. Tenemos que entender también que para España esto no era un tema de alta prioridad, sinceramente. Ellos estaban en la época de competir con las otras potencias europeas para la división de África, donde ellos estaban clamando dominio de Marruecos y el oeste africano, por ejemplo. Quizás este tema no haya sido una de las cosas de mayor prioridad de ellos, y pues quizás no hubiesen predecido el prospecto de la guerra hispanoamericana tampoco, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, lo que sabemos es lo siguiente, que en 1897 se da un decreto a través de una de las gacetas en Madrid, donde se le concede una carta autonómica a Cuba y a Puerto Rico. Realmente el efecto de eso fue el siguiente. Se elimina la capitanía de Puerto Rico y se crea la provincia de Puerto Rico. Y esta provincia, como habíamos dicho anteriormente, va pues balanceándose los poderes de forma diferente. Todavía tenemos un ejecutivo que tiene mucho poder, pero ahora tenemos un legislativo con capacidad de establecer leyes y ordenanzas vinculantes, compuesto por políticos tanto electos como nombrados a nivel doméstico, y un sistema de cortes locales. Todo eso pues vino con con esta carta autonómica, y yo diría que sin duda alguna eso es uno de los breves comienzos de la trayectoria política que de alguna forma u otra llevamos hasta el momento. Yo diría que en gran parte comienza pues con esa carta autonómica, ese experimento de autodominio, aunque antes de ceder la palabra hay que reconocer una cosa, y es que hubo una gran cantidad de periodos en la historia puertorriqueña donde los españoles no estuvieron presentes en muchos de los asuntos de gobierno de la isla, y se dieron etapas de autonomía informal. Por ejemplo, Ajá. cuando Ramón Power y Giralt era gobernador, era una época en la cual España no le prestaba mucha atención a Puerto Rico. Si bien no había una carta autonómica, Ramón Power y Giralt podía gobernar de forma cuasi autónoma, al igual que el gobernador de la Torre, entre otras figuras notantes, ese paralelismo también. Interesante y justo y necesario hacer la aclaración porque se tiende a homogeneizar el pasado y se tiende a simplificar hasta el punto de que todo se entiende de la misma forma. Es Y entonces correcto. lo que me estás diciendo entonces es, se dieron unos periodos, ok, me está diciendo varias cosas importantes. Número uno, Puerto Rico no fue una provincia en una ocasión, sino en tres. Eso es Exactamente. importante. Eso es Eso es correcto. sumamente importante saberlo. Sí, y fue una provincia cancelada, ¿verdad? En ambas ocasiones. El periodo de mayor duración se dio, ¿verdad? Entre 1809, creo que había dicho, y en 1814, y posterior a ello, pues fue cancelada, ¿verdad? Con el restablecimiento de la autonomía, del autoritarismo español, ¿verdad? El absolutismo, disculpe, Ujú. español. Y en la segunda vez no duró ni un año. Así. Este es propiamente el ejercicio un poco más permanente que tuvo de autonomía, inclusive cuando los americanos ocupan o conquistan la isla, dependiendo de qué narrativa queramos usar, bien se da un fenómeno interesante donde a nivel cívico continuaron las instituciones de la Carta Autonómica, inclusive algunas de ellas todavía respondiendo a mandato español cuando ya la bandera americana está avisada sobre la isla.
no dejaron de operar hasta que directamente los americanos decidieron que iban a dejar de operar. Así que el ordenamiento de la Carta Autonómica no se desapareció con la llegada de los estadounidenses, fue debridado lentamente en el Acta Foraker y a finales de la ley Jones ya no quedaba básicamente nada, excepto la Cámara de Diputados, pero sí persistieron algunas instituciones. Ok, interesante. Cuando me hablas de ocupación versus conquista, ¿cuáles son esas diferenciaciones y por qué ofreces siquiera una opción, dos opciones para Bueno, entender esto? lo digo puramente para complementar el tono de crítica que llevamos a las narrativas políticas históricas, ¿verdad? Sin duda alguna yo lo llamaría una conquista porque es un acto evidente, ¿verdad? Vino una fuerza militar y se ocupó del acto el aparato político de la isla. No obstante, aquellas personas que ven esa fuerza militar como una fuerza liberadora, pues le llaman ocupación. Y yo no sé qué hay de benevolente del concepto de ocupación, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no hay mucha diferencia entre que un asaltante me robe el wallet o me ocupe el wallet, pero a todo modo hago eso para enajenar políticamente muchas de las discusiones que estamos teniendo, pero sí, llamémoslo la conquista americana, sí en efecto muchas de las instituciones de la Carta Autonómica persistieron por un tiempo. Hubo un gobernador militar en la isla, Alfred T. Mahan, estaba totalmente en contra de muchas de las instituciones civiles que se establecieron bajo la Carta Autonómica y lo hizo su encomienda, la desmantelación de muchas de estas estructuras de gobernanza local. Sí, primeras cosas que los americanos hacen cuando ocupan la isla, cuando estaba vigente la Carta Autonómica, fue, de hecho, la primera cosa que hicieron fue aprobar el derecho al divorcio. Y prontamente una de las personas que apoyó la ocupación americana se divorció de su pareja. Así que es interesante también notar ese factor. Sí. El comentario de la ocupación versus la conquista me parece también importante discutirlo con relación al autonomismo, porque muchas figuras autonomistas apoyaron esa invasión norteamericana y de hecho funcionaron muchos de ellos como agentes de inteligencia previo a la conquista, Es correcto, y previo a la llegada ellos de fueron Escocia. comisionados residentes. También Luis Muñoz Rivera fue precisamente líder del Partido Autonomista y estuvo presente en las Cortes Españolas y eventualmente fue uno de los partícipes de la presencia en Washington, D.C., ¿verdad? O sea, que conste, ¿verdad? No es que era el diputado a España, pero en efecto estuvo presente en estos procesos de negociación y eso. Así que es interesante también notar ese overlap y también preguntarnos qué de correlación existe entre la narrativa autonomista de un autogobierno en Puerto Rico con el apoyo a una ocupación, ¿verdad?, estadounidense. Y, ¿verdad?, mucho de esto pues, puede estar sujeto a especulación, al igual que no, pero ciertamente tenemos que revertirnos a la discusión económica. Muchos de estos autonomistas, ¿a qué sector respondían? A los sectores industriales, bancarios, capitalistas de la modernidad del finales de los 1800, principios de los 1900, y pues con ello traían una secuencia de alianzas al sector industrial y bancario estadounidense que habrá hecho la invitación de una ocupación estadounidense algo altamente conveniente para el tipo de sistema que querían engendrar. Yo no creo mucho también en la narrativa muchas veces artística que se ha desarrollado de que muchos pueblos en la isla recibieron la ocupación americana como una ocupación liberadora. Sabemos que hubo reacciones mixtas, pero al igual que estuvo el notable incidente me parece que fue de ahí Bonito, donde algunas personas en el mismo pueblo recibieron con brazos abiertos a los americanos, pues en el mismo municipio de ahí Bonito estaba el Monte Asomante, donde otra gente se asomó en batalla y se echaron encima varios regimientos de la milicia. O sea que no hubo una invitación con brazos abiertos de parte de toda la gente a que vinieran los americanos. Yo creo que si acaso uno de los elementos más interesantes del periodo de la ocupación es la reacción de mucha gente en el centro de la isla, dígase Morovis, Orocovis, otro espacio, porque eran personas que estaban acostumbrados a la ausencia del gobierno español
y no le hizo básicamente ninguna diferencia que fuera una bandera u otra porque continuaron siendo abandonados hasta eso los 50 y los 60. Es un buen comentario y también hay que entender que yo la interpretación que le doy particularmente al hecho de que no hubieran grandes batallas en Puerto Rico durante este periodo es a que la gente estaba bastante cansada del status quo. La gente estaba muy descontenta con el orden español y con lo que eso suponía y con la manifestación que eso tenía en sus vidas, porque volvemos a lo mismo, la libreta de jornada, el vale, el español o el inmigrante europeo que llegaba y compraba grandes extensiones y se hacía propietario y hacía que esta gente trabajara jornadas de 16, 12, 14 horas diarias. O sea, para esta gente, la llegada de los norteamericanos, de los estadounidenses, yo me imagino, ¿no? Si uno se pone desde la perspectiva de una de estas personas, vamos a ver vamos a ver si esto significa una mejoría en mi calidad de vida, una diferencia, a ver si esto rompe. Y de hecho, salen muchísimas bandas, lo que le llaman los tiznados, las bandas sediciosas, que empiezan a matar propietarios españoles en esos pueblos del centro de Puerto Rico. Porque pues lo vieron como una oportunidad, ya no hay leyes, ya no hay, vamos a aprovecharnos del caos y la Ujú. confusión de la invasión para coger y ajusticiar a todos estos propietarios que por años han abusado de nosotros. Ujú. Eso es algo que hay que entenderlo así. Es correcto. Imagínate esa circunstancia, un estatus dudoso, sí, económica, insurrección civil, alza en precios, costos de vida insostenibles y después de eso un periodo de alto caos político. Creo que ya mismo nos toca. Bueno, Podríamos ir terminando, no sé si puedo, como digo, no sé si puedo presionar una reflexión en torno al estatus político o a la situación política puertorriqueña actual. sí, claro que puede. En efecto, la Carta Autonómica creo que es un capítulo interesante jurídico de la historia de Puerto Rico y es que, como hemos insistido, ¿verdad? Una de las primeras veces, porque vimos que hubo otras dos veces en las cuales Puerto Rico se hizo provincia, donde formalmente se da un acto de descentralización política, pero que también con ello y a consecuencia de ello vino una serie de movilizaciones cívicas, tales como el sufragio universal de los hombres, ¿verdad? Al momento, que sí dieron paso para unas evoluciones necesarias, no necesariamente en cuanto al estatus puertorriqueño, pero en cuanto a la cosmovisión política puertorriqueña. Y me parece que mucho de la inspiración que se da para sacar a Puerto Rico de la gobernanza de la ley Foraker, de la gobernanza imperfecta de la ley Jones también, y de moverse pues, a lo que también pudiera ser una gobernanza imperfecta bajo la ley 600 ¿verdad? Y la construcción de Lela, se da con la línea progresiva de que gradualmente la encomienda política de Puerto Rico debería dirigirse a mayor soberanía. Y quiero anclar una cosita, ¿verdad? Mayor soberanía no necesariamente significa enajenación o separación o anexión a los Estados Unidos, sino se refiere a la capacidad del puertorriqueño de poder gobernar su día a día sin una intromisión de un Estado que quizás no le da una de las prioridades más grandes en su lista de prioridades, ¿verdad? Y me parece que esa línea de secuencia política y de progreso político está todavía bien presente en la cosmovisión puertorriqueña y yo no creo que ya existe un consenso a través del status quo puertorriqueño, me parece que existe una expectativa de progresión, sea hacia la estadidad, la libre asociación, hacia la independencia, e irrespectiva de respaldar cualquiera de estas narrativas, la pura realidad es que se espera más, ¿verdad? Mm, Y a mí me mm. parece que la generación política que va a lograr anclar mayor legitimidad en Puerto Rico va a ser no solamente la que arregle los problemas de día a día, diga salud, agua, criminalidad, entre otras cosas, sino también la que cumpla con esa aspiración incompleta del perfeccionamiento de la soberanía del puertorriqueño del día a día. Puerto Rico es una colonia. ¿Ah? Puerto Una Rico. colonia. Bueno, a nivel económico pudiéramos ciertamente aclarar que sí, es un enclave económico subsidiario a otro sistema económico.
Me parece que no cumple con el requerimiento colonial demográfico en el sentido de una ocupación y desplazamiento en masa, pero recientes movilizaciones me pueden demostrar de que en efecto pudiéramos estar dirigidos en esa dirección. Y me parece que a la raíz de todo esto pues está nuevamente la marginación del puertorriqueño del control de su propio espacio, no necesariamente en oposición a los Estados Unidos, pero ciertamente sin capacidad de retar aquello que obviamente le es inconveniente. Así que sí, en palabras breves, sí, yo coincidiría que sí. Wow. A mí realmente, yo no soy optimista, pero Los historiadores rara vez lo son. yo no soy optimista, pero el comentario que hace sobre que hay una expectativa de progresión me da un poquito de esperanza. Ok, sabemos que esto está mal, hay que arreglarlo. Pues eso me ayuda en algo, pero en términos generales yo soy muy pesimista con la situación en Puerto Rico. Me parece que el pesimista no es una persona que espera que las cosas salgan mal. Me parece que el pesimista es una persona que cree muy realistamente en la dificultad de los obstáculos, ¿verdad? Y me parece un acto muy sabio uno dar cuenta de cuáles son los obstáculos hacia un grado de progresión política y económica y cívica, sin necesariamente decir que no hay esperanza para arreglarlo. Sí, es una bestia grande, no obstante, que sinceramente hemos sobrevivido en peores cosas. Yo creo que la resiliencia histórica de nuestro pueblo demuestra que hay muchas otras cosas que podemos sobrevenir, pero es cuestión de no anclarnos o apoyarnos sobre eso y tomar acción, ¿verdad? Sea hacia donde sea que nos queramos movilizar. A mí me gusta pensar que a través de este espacio yo estoy dando un granito de arena, siendo una plataforma en donde se den discusiones importantes y se provee información como lo que estás proveyendo el día de hoy, porque yo entiendo que uno de los grandes problemas es el nivel educativo del puertorriqueño común, que es deficiente, de llamarlo deficiente es ser buena gente. Y no es porque yo crea que yo soy el tipo más inteligente del mundo, es que se nota, se ve el nivel de conocimiento histórico, la incapacidad de escribir bien. Bueno, me imagino, como profesor, los ensayos que has visto, oh, atroces. Que yo me he llevado muchas sorpresas Ajá. y yo tengo un gran orgullo de decir que mientras que hay un montón de educadores que están aterrorizados con el prospecto de la isla, yo sí he visto algunas deficiencias y rezagos, pero también he visto una gran disponibilidad de mejoría. Y Ok. yo creo que también hay una carga que nos cae a nosotros, los profesores, los académicos, intelectuales públicos como tú, ¿verdad? Donde no solamente está la parte de instruir, también está la parte del deber cívico de corregir de forma constructiva. Y me explico, hay muchísimo Ujú. educador que ve el error o que ve algo que va en contra de lo que está explicando y que su reacción es violenta y adversa. Y Ujú. eso me parece que sale de un punto de vista de ego. Y también en la escritura. Hay muchos educadores que dicen, eso no me tocó a mí, eso supone que le haya tocado a la maestra de séptimo grado de español, etcétera. Pues fíjate, desde que yo me he dado la tarea de sentar y corregir los escritos y enviárselos de vuelta con comentarios y eso, yo he visto unas mejorías increíbles. Así que, si bien es cierto que hay un problema de rezago educativo, que es Ujú. cierto, Ujú. también yo creo que hay una generación de jóvenes que sabe que la culpa de ese sistema no es de ellos y están hambrientos por mejoría. Y mi exhortación a cualquier educador o instructor que esté escuchándonos ahora sería, ¿verdad? Que no se rindan en dar esa segunda oportunidad que se pudieran sorprender. Aunque reconozco que es bien frustrante. Por eso lo digo, o sea, yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que has expresado. Para mí continúa siendo tan grande esa bestia. Para mí es tan grande esa desinformación, porque esa es otra, la desinformación. O sea, la gente piensa que yendo a TikTok ya aprendiste sobre un tema. Y la falta de lectura y la falta de conocimiento, porque que eso es un ingrediente necesario para el progreso de un país, probablemente. Y entonces, pues yo tiendo a ser bien pesimista porque yo lo que veo, o por lo menos lo que más salta a la vista
lo que más me llama la atención a mí es el interés de llenar los conciertos de Bad Bunny. Por ejemplo, el interés de estar pendiente a cosas absurdas y burdas como la tiraera del momento del reggaetonero con otro, a la tendencia hacia lo absurdo que tenemos de recibir a gente como Maripili en desfiles multitudinarios en San Juan, con miles de personas, con una persona que lo que hizo, a mi entender, es hacer ridículo en televisión. El nivel cultural, yo tengo que decirlo, no es el mejor. No, sí, hay unas claras, vamos a llamarlas así, unas claras áreas donde hay para desear. También, ¿verdad? Hay que hacernos la diferencia, que es esta cosa de la cultura y quiénes son los que la deciden, ¿verdad? Ujú. Si meramente consumir lo que se te provee es cultura, pues, ¿verdad? Hasta qué punto podemos decir que el puertorriqueño es el responsable de su desarrollo, ¿verdad? Y en el caso de lo que llamamos cultura, tenemos que también tener cuidado de no presumir la discusión francesa, ¿verdad? De alta cultura versus baja cultura. La pura realidad es que, pues, es lo que es. Y yo creo que el asunto de Maripili, por ejemplo, más que provocarme descontento, lo que me provoca es la pregunta de por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el atractivo? Ujú. Pues los atractivos yo he visto, y esto ya metiéndome en una discusión de ciencias sociales y eso, generalmente son proporcionales con las añoranzas de las personas de ciertas excitaciones de las cuales sus vidas han sido esterilizadas. El Mm, drama, las peleas, las luchas, salir victorioso de una batalla, eso es lo que te da, por ejemplo, el vibe del maleanteo de algunas canciones de reggaetón, por ejemplo. sí. Y yo creo que no es una aspiración genuina, más bien que la añoranza de algo desconocido. Eh, pero pues repito, ya son hipótesis sociológicas mías, no estoy para comprobarlas tampoco, porque tampoco vi La Casa de los Famosos y tampoco escucho maleanteo, pero Ajá. pues cosas mías, ¿verdad? Inventos míos. Pero fíjate, me llama la atención el comentario que hace sobre la alta y baja cultura, porque yo sí, yo no sé si me suscribo a eso y desconozco sobre el tema, pero yo sí entiendo que hay unos, vamos a decir, unos productos culturales que son deseables y otros que no. Y entonces está la pregunta, ¿deseables para quién y para qué? Así que, por ejemplo, te doy una característica cultural de los cananitas, Ajá, un pueblo antiguo que dominaba lo que hoy en día es el Levante. ajá. Los cananitas tenían la costumbre, algunos de ellos que creían en el dios Moloch, de todos los veranos ir a sacrificarle algunos animales, entre otras cosas. Y notablemente en la Biblia se habla de cómo los hebreos estaban escandalizados por los Ujú, sacrificios que los cananitas le hacían a Moloch. Y también cuando están en el exilio en Egipto, están escandalizados con los sacrificios que se hacen al dios del río. Ay, se me olvidó el nombre, el dios de. No, no el dios del río, el dios de los cocodrilos. Ay, válgame, se me ha olvidado. Y entonces está la pregunta: ¿por qué están escandalizados? Quizás estaremos escandalizados por nuestras nociones de dignidad del humano, entre otras cosas. Pero entonces tú les preguntas a estas personas y por qué lo hacían. Ellos hicieron un cálculo antropológico que había funcionado. En momentos que una tierra está árida, cuando hay cosas que se mueren encima de ella, realmente esa tierra aparenta fertilizarse de aquí a un año y las plantas crecen donde las cosas muertas están. Así que hicieron una abstracción naturalista donde ellos concluyeron que donde las cosas morían había fertilidad. Por ende, eso significa que hay algún tipo de Dios que si tú le tributas vida, te devuelve vida fructífera en términos de alimento y comida y esas cosas. Hay una de estas culturas que está bien y otra de ellas que está mal. Quizás desde la perspectiva de una y de la otra sí lo están. Pero la pregunta que más nos impera en esa evaluación no es tanto la pregunta de quién está bien, quién está mal, quién es superior, quién es inferior, es ajá. más bien el por qué alguien hace algo, ¿verdad? Y cuando entendemos el por qué algo hace algo, muchas veces castramos la posibilidad de criticar ese tipo de cosas. Y pues cuando hablamos de rasgos deseables e indeseables en la cultura, Ajá. la pura realidad es que estamos buscando un cálculo de hasta qué punto mi cultura es fructífera para lo que yo espero de mi pueblo. Así que, en alguna forma u otra, las cosas que tú consideras indeseables de la cultura no es porque sean inherentemente malas,
es porque son incompatibles con lo que tú, como suscribiente de esta cultura, era necesario para un pueblo, ¿verdad? No obstante, quizás las partícipes de estas tendencias culturales están en desacuerdo con tu aspiración de pueblo. Y no estoy abogando por relativismo. Lo que estoy más bien diciendo Sí, es que es bien interesante notar que la cultura no se forma por ideas absolutas de bien y mal, sino por lo que los practicantes de la misma consideran propio en un contexto dado. Y me parece que no tenemos control sobre esa evolución, a pesar de que el Instituto de Cultura de Puerto Rico insista de que podemos controlar qué es lo que es puertorriqueño y qué no. Me parece que no han dado en el clavo con eso. ok, o sea que mientras yo estoy viendo una banalización y vamos a decir, un endiosamiento de comportamientos cafres en televisión, el profesor Molinelli está viendo una identificación o algo que puede resonar con una persona que tiene adversidades y dice, esta mujer me representa a mí en televisión, esta mujer representa o me representa a mí y ella ha logrado salir, ser exitosa y eso a mí me provoca a nivel subconsciente felicidad porque me da algún tipo de yo puedo hacer esto. O no tiene que ser tan grande, sencillamente le gusta. Hay características culturales que son absurdas. Por ejemplo, Claro. yo tuve el lujo de, ¿verdad?, realizar mis estudios graduados en Inglaterra. Y en Inglaterra hay un pueblo que todos Ajá. los veranos tiene una competencia que le llaman el Cheese Roll Competition. Es una competencia donde todo este pueblo se para en una colina bastante angosta en dirección hacia abajo y alguien suelta una bola de queso cheddar masiva, la tira por esta colina y pues todos los residentes se tiran por la colina corriendo, resbalándose, fracturándose huesos y todo para ver quién es el primero que coge la rueda de queso. ¿Cómo comenzó la costumbre? Pues porque aparentemente a alguien se le cayó una rueda de queso y todo el pueblo fue a buscarla. Se escucha estúpido, en efecto lo es, mucha gente sale herida, pero es el festival que atrae a toda la gente a ir a ese pueblo. Válgame, yo mismo participé de él. Es una costumbre absurdista. Muchas veces la cultura no tiene razones tan sucintas como nosotros pensamos. Hoy en día se está regando la cultura en Puerto Rico de uno ponerse la máscara de esquí y a ir a todos los lugares con eso, que se está dando particularmente entre la gente de cultura de maleanteo y eso, ¿verdad? Y pues entonces está la pregunta, ¿qué pasa? ¿Son cómplices de la actividad narcótica de Puerto Rico? Muchos de ellos, estudiantes míos que se la ponen cuando salen del salón, porque yo pido que se la quiten en el salón, me dicen, mira, la vimos en un video de tal y tal rapero y nos las pusimos. Y yo vi una foto de Churchill vistiéndose en gabán y decidí vestirme también en gabán cuando yo era de tu edad. Así que hay suscripciones culturales que son absurdistas y yo lo que es mi exhortación es que no siempre tenemos que justificar la cultura. La mejor forma de tú definir cultura es el patrón de comportamiento repetido y heredado de un grupo de personas determinables. Y en el caso de lo que es la cultura, pues muchas veces no tenemos que justificarla, muchas veces tenemos que ver que sencillamente existe y ya. Y después es que nos hacemos las preguntas utilitarias de que ya que existe, hasta qué punto debería permitir que exista, ya que existe, hasta qué punto es conveniente o inconveniente para la visión política que yo tengo de pueblo, ya que existe, hasta qué punto es compatible con mis valores y mis desvalores personales. Eso es la exhortación intelectual que yo haría. Bueno, elocuente por demás. Yo lo que puedo añadirle a eso es que para mí es tan importante la consideración hacia los demás y el respeto y los modales. Sin duda alguna. Y yo, by the way, que yo coincido contigo en cuanto a tu apreciación de muchas cosas de Maripili y eso, pero en fin del día, mi suscripción como académico, pues siempre me gana más la curiosidad de lo que me gana la crítica. Sí, pero para mí esa es mi mayor incomodidad con muchas de las cosas que he visto. La falta de respeto, colarse, no considerar las necesidades de los demás, montarse en un carro con música a todo fuerte y pasarle por el frente a una iglesia, a una escuela,
en horas laborables o cuando la escuela tiene chamaquitos adentro o cuando la iglesia tiene una misa o lo que sea. Y eso, que yo no soy religioso, pero yo entiendo que hay que respetar la religión de los demás. O sea, estoy dando ejemplos, pero eso es para mí lo más importante. Yo veo tanta desconsideración y tanta falta de respeto y falta de respeto. O sea, la impuntualidad que tanta gente aplaude. ¡Ah, eso es parte de ser puertorriqueño! ¡Qué brutal! Para mí la impuntualidad en esencia es decirle a esa persona con la cual tú tienes un compromiso, yo no respeto tu tiempo, a mí no me importa lo que tú hagas con tu tiempo, tú te tienes que adaptar a mí. Ese es el mensaje que eso me da a mí. Pero mucha gente ve la impuntualidad como algo cultural, como, ah, qué bien, somos puertorriqueños y ser puertorriqueño es llegar a las 10 de la noche a una fiesta cuando la fiesta empezaba a las 7. Quizás, quizás. De hecho, volviendo al tema histórico, en Puerto Rico siempre el asunto de la informalidad en comportamiento ha sido un gran tema de crítica social. Hay una serie de cartas en el Archivo Histórico de Puerto Rico de sacerdotes comunicándose con el mandato general en Santo Domingo, diciendo que las congregaciones en Puerto Rico eran ingobernables, que venían a confesarse y ya por la noche estaban en el famoso baile botella y baraja, entre otras cosas. Y válgame, la existencia de tanto municipio costero también fue producto histórico de eso. Es bien raro que uno piense que cuando se creó la capitanía de Puerto Rico habían 5 municipios y que ahora hay una cantidad burda de municipios y pues muchos de estos municipios costeros fueron creados después de que en un momento dado la corona española le dio un monopolio a San Juan para el registro de entrada y salida de productos a la isla y pues un montón de gente empezó a crear muelles informales alrededor de la isla y alrededor de estos muelles se crearon una serie de mercados y de tráfico informal de tanto licores como tabaco y cosas provenientes de colonias francesas y británicas que estaba prohibido. Es decir, que históricamente la informalidad y el comportamiento de reto posicional siempre ha sido algo de la cultura puertorriqueña. Nuevamente, no estamos diciendo que por eso significa que sea aceptable, Claro. pero quizás siempre ha sido, yo siempre he tenido esta hipótesis, de que siempre ha sido en proporción con la falta de legitimidad del ordenamiento político. Y me refiero al ordenamiento político en todos sus niveles. De la falta de legitimidad de padres que no me cuidan, al igual que la falta de legitimidad de un instructor que no le importa si yo mejoro o no en la escuela, al igual que la falta de legitimidad de un jefe que solamente me paga para hacer algo, pero yo no le importo si yo me enfermo, la falta de legitimidad del alcalde que quiere vender mi casa o expropiarme, la falta de legitimidad del gobernador que le da contrato a sus panas y no a personas en mérito. Y yo creo que Puerto Rico siempre se ha viciado por una serie de niveles paralelos que carecen de legitimidad, que siempre acaban resultando en eso, en la crianza de una cultura oposicional. El mismo Rafael Hernández Colón en una reunión de su gabinete una vez dijo, muy frustrado, que dijo que después de cerrar una llamada telefónica, cogió, respiró, se puso así y dijo, esta isla ingobernable. Y todo su gabinete escuchó eso y ¿verdad? Yo no sé a quién le vaya a tocar el próximo cuatrenio, pero sin duda alguna se repetirán esas palabras muchísimas veces. Y el mismo decir que muchos padres tendrán sobre sus hijos, pero yo creo que hay un grado de belleza, aunque sea caótico, en la ingobernabilidad. Lo único que me frustra es que no me va a tocar a mí controlarla. Pero pues. Exactamente, sí, 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 pero cuando yo hablo yo generalmente me posiciono en ese tipo de incomodidad, de la falta de respeto y la falta de consideración hasta hacia nuestro prójimo. Y a pesar de que la palabra prójimo está asociada a cosas espirituales o religiosas, eso no es para nada de donde yo vengo. Uh-huh. Simplemente yo entiendo que hay que funcionar en armonía, hay que respetar a los demás y que si, por ejemplo, si tú estás en una fila, no te le pegues tanto a la persona, darle su espacio. Si la persona está pagando, no te le pares al lado, deja que termine su transacción y después
Si estás en el banco, espera que te llamen antes de tú pararte al frente de la persona. Tú no sabes si va a coger un break o está ocupado o no te puede atender. Ujú. Ese tipo de cosas para mí, yo le doy una importancia tan grande que si una persona, que si yo hago un compromiso y yo te digo a ti que yo voy a estar ahí a las 6, yo voy a estar ahí a las 6, no voy a estar ahí a las 6:40, no voy a estar ahí a las 7, ni a las 9. Esas cosas son para mí tan importantes. Yo me imagino que también tiene que ver con la crianza, porque pues en mi familia, pues mi madre era policía, mi padrastro también, y pues, pero nada, y me imagino que compartirás algo de eso con padres de la tercera edad, que, por, Quizás, ¿verdad? Mi padre, ¿verdad? Pues falleció hace un mes, así que, ¿verdad? No, no puedo decir hasta qué punto él era de esa generación, pero en efecto él era una figura no autocrática, pero sin duda alguna adicional en muchas de esas cosas. Este, pero también bastante bohemio y liberal. Así que yo creo que ellos se suscribían muchísimo a la idea de la tardanza justificada, a la idea de que cualquier infracción social tenía que ser justificada. También eran tan flexibles que muchas de las cosas eran justificadas, así que pues estamos bien, ¿verdad? sí. Pero sí, no, yo no me he de quejar en nada en cuanto a la crianza de mis padres. Yo creo que en eso sin duda alguna fue muy privilegiado de tenerlos a ellos dos. De hecho, fue de las Exactamente. personas que más me inculcó estos temas, así que estaría muy feliz sabiendo que estuvimos hablando de uno de los temas que a él le gustaba más, que era esta última época de ese dominio español. Más aún porque, ¿verdad? Él nace en el 50 a una familia que estaba en Manatí, ¿verdad? Donde habían unos recuerdos muy claros para esa familia de la transición entre España a Estados Unidos. De hecho, ellos se recuerdan de que ellos tenían unas panaderías que operaban con licencias de la provincia de Puerto Rico y que de la nada llegaron los americanos y los americanos le hicieron unas preguntas a algunos de esos panaderos de si ellos estarían dispuestos a darles panes a los soldados y pues muchos de ellos dijeron, eso no, y pues les quitaron la licencia. Así que ellos tenían unos Ajá. recuerdos muy vivos de esa transición y eventualmente tuvieron que crear otras panaderías y pues decir que sí a la presión militar y policial, pero en efecto una transición que se da en presencia a la memoria política de muchas familias de Puerto Rico y yo creo que a pesar de que mucha de la gente, si no toda la gente que habrá conocido a alguien que vivió en esa transición, pues están en la otra vida, ¿verdad? Pero yo creo que todavía el imaginario político puertorriqueño tiene muy fresca esa transición de la provincia española hacia el gobierno militar estadounidense. Porque dentro de todas las transiciones políticas que hubo en la historia de Puerto Rico, creo que fue la más drástica de todas. O sea, no fue la transición de la conquista gradual española de la isla, donde hacía poca diferencia si estaba bajo el caudillo de un líder nativo, un líder español, hasta no creo que fue el cambio recurrente entre capitanía, provincia, provincia, capitanía, posesión real, bajo el virreinato, en las cortes de Indias. Yo creo que propiamente fue la transición más dramática de un Hmm. estado de autonomía política a uno de total, un periodo de 2 años de total represión militar que se materializa arqueológicamente en muchas cosas. Por ejemplo, Morro, nosotros lo vemos hoy en día con esas gramas así escocesas a la distancia y decimos, ay, qué bello, los españoles tenían esto siempre aquí para poder ver las amenazas que venían. No, hubo un momento dado que los españoles tenían esa área bastante decorada con árboles y estatuitas y eso, eran unos jardines civiles. Así que hay mucha de la memoria política que todavía resuena esa transición y es bien importante entender eso. Y válgame, yo recomendaría de que si se puede hacer un episodio de esos 2 años de la ley Fora, que en Puerto Rico, eso fue de los periodos más, digo, no de la ley Fora, que me disculpo, del gobierno militar en Puerto Rico y después la transición a la ley Fora, que eso sería un palo porque también es un tema de poco entendimiento. Eso lo podríamos hablar entonces, porque me Con mucho imagino que es un tema gusto, que dominas, ¿no? con mucho gusto, sí. Seguro que si lo planificamos después entonces Ujú. con calma, que sé que va a estar viajando próximamente.
Sí, lo coordinamos con calma. Eso no tenemos ningún problema con eso. Bueno, muchísimas gracias, profesor José Molineri González, por haber participado en esta edición de Archipiélago Histórico. Muy Gracias agradecido, de por verdad. tenerme, ha sido un honor. De verdad que sí, seguiremos colaborando. No sé, deberías considerar un podcast. Tienes la voz y el conocimiento, no sé, un momento, un podcast sobre historia de, qué sé yo, política de Puerto Rico, sobre temas políticos relacionados a Puerto Rico, porque hay muchos licenciados charlatán, supuestamente, ¿cómo es que le llaman ahora? Analista, analista no tienen nada, lo que están es para tirarle toallazos a los del partido. Por bien o por mal, eso es correcto. Pero no sé, necesitamos gente con conocimiento en derecho que sea seria y que sepa de lo que está hablando y que hable con propiedad. Así que no sé, en un futuro, no, a lo mejor lo puedes considerar. Solicitaré tu consejería para ese momento. Ah, Gracias. fantástico. Bueno, yo lo escucharé ese podcast. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.